El creador del método del carbono 14, William Frank Levy, fue galardonado con el Premio Nobel de Química de 1960 por esta aportación. El método aparece como resultado de las primeras investigaciones sobre la radiactividad elaboradas tras las explosiones de las dos bombas atómicas que ponen fin a la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero Levy se basó en una premisa que aquí se cuestiona. La validez de la historia oficial y sus calendarios no se discuten. En este sentido, era consciente de la dependencia del método respecto a la base cronológica oficial y él mismo manifiesta no ponerla en duda. Incluso afirma que el método solo es preciso hasta el tercer milenio antes de Cristo, porque no se dispone de muestras debidamente fechadas. El método se basa en la presencia de isótopos de carbono radioactivo en el material orgánico, pero estos oscilan en el tiempo, por lo que, para determinar una edad real, hay que hacer correcciones complejas que reflejen la variación de la descomposición. Y para calibrarlo, es necesario disponer de los resultados del análisis de objetos de los que se conozca la fecha exacta. Es lo que se conoce como curva de calibración, que suele tomar de referencia las tablas de datación de la dendrocronología, que mide la edad con los anillos del tronco de los árboles, pero también se complementa con otros métodos. La técnica de la dendrocronología consiste en documentar los patrones de grosor de los anillos y con ello sobreponer fragmentos hasta establecer una tabla dendrocronológica de datación lo más extensa posible. Pero no es infalible, incorpora márgenes de error y muchas limitaciones, atendiendo a diversos factores. En primer lugar, resaltar que los resultados del radiocarbono de estas muestras deben ser objeto de su propia calibración, atendiendo al tratamiento de las maderas y su naturaleza. Y el margen de error crece a medida que las muestras corresponden a tiempos más remotos. En segundo lugar, resaltar que la edad media de los árboles europeos y asiáticos oscila entre los 3 y 4 siglos, de modo que es complejo disponer de una muestra continua, y ésta se debe construir por fragmentos que tienen que corresponder con la misma zona, ya que cada zona crea sus respectivos patrones climáticos, que se descifran en el grosor de los anillos. Por tanto, el propio proceso de construcción de la tabla dendrocronológica adquiere un elevado grado de reconstrucción de la calibración que fácilmente conduce al error. Por otro lado, es cierto que existen árboles de más edad en América, pero sus resultados no son extrapolables a Europa y Asia, como tampoco lo son hacia las zonas donde se encuentran las civilizaciones americanas, ya que estos árboles se encuentran alejados de ellas. En tercer lugar, se encuentra otro factor no del todo reconocido por la ciencia dendrocronológica, y es la necesidad de tomar decisiones derivadas del consenso del mapa cronológico oficial. Es decir, ante la duda razonable se usa el valor añadido de estas fechas oficiales. El contraste de los cálculos establecidos en distintas muestras consensuadas por la historiografía, resultado de cálculos y razonamientos, es tolerado por el método científico. Y en cuarto lugar, se encuentra otro factor todavía menos considerado. Se trata de la posibilidad de que se introduzcan piezas mal datadas en la construcción de la tabla dendrocronológica, o dicho de otro modo, que se introduzcan con calzador en el puzzle del tiempo una o varias piezas erróneas y con el afán de usarlas se establezcan falsas conclusiones y se planteen hipótesis infundadas. En conjunto, el método dendrocronológico es científico, pero no necesariamente exacto, de modo que tiene una utilidad relativa para la datación.
Por esta razón, la comunidad científica internacional ha elaborado distintas tablas por consenso que ocultan el verdadero margen de error y básicamente son solo parcialmente fiables para los 5 o 10 siglos anteriores a la fecha de la elaboración del análisis. En todos los casos, sea cual sea la base de las muestras utilizadas, los resultados del método de carbono 14 deben de informar del método de calibración utilizado, del grado de confianza de los rasgos de calibración y de los resultados obtenidos antes de la calibración. Es decir, para dar con el resultado es imprescindible diseñar una tabla de ajustes que se basa en aproximaciones elaboradas en base a un consenso que toma en consideración el mapa cronológico oficial, que es quien determina la corrección de los márgenes de error y le da consistencia. De modo que, si cambia el mapa cronológico, cambia la tabla de calibración del método del radiocarbono y, por tanto, varían los resultados obtenidos. Por estas razones, existe dentro de la comunidad científica quien pone en duda la fiabilidad del método del carbono 14 y denuncia la capacidad que tiene de distorsionar la historia. Como los matemáticos rusos Anatoly T. Fomenko y Gleb Novosselsky, junto con los científicos Christian Bols y Hans-Ulrich Niemetz. En referencia al trabajo de Fomenko, resalta que actualmente se conocen 3 procesos que alteran la composición del radiocarbono después de la muerte del organismo, que son: 1. Descomposición de la muestra orgánica. 2. Intercambio isotópico con carbono exterior y absorción del carbono del medio circundante. 3. Así como otros efectos que alteran los resultados tanto en su manipulación como debido a la latitud, a la longitud, la proximidad de unas u otras formaciones geológicas y geográficas en la Tierra y en el mar, la altura sobre el nivel del mar, el clima, etc. Es decir, una vez que se ha tomado un volumen suficiente de una muestra, se debe medir la cantidad de radiocarbono en la actualidad y después de restar y dividir se encuentra el tiempo que ha pasado desde que el objeto salió del depósito de intercambio hasta el momento de la medición. Pero tal y como destaca el matemático ruso, la demostración principal del método son las mediciones radiocarbónicas de control de muestra de edad conocida. Por esta razón, más allá de contener márgenes de error en el método, debido al hecho de dar por buenas muestras que no lo son, tiene la capacidad de adulterar los resultados. Incluso, por otro lado, puede tratarse de un cálculo certero, pero al no ser coherente con la historia oficial, es capaz de catalogar como falsificaciones objetos que en realidad son ciertos. Fomenko ha demostrado que el mapa cronológico oficial es erróneo, está tergiversado y dilatado, y resaltan que el método tiene este punto débil, pese a que el consenso oficial, que dice lo contrario, es abrumador. En este sentido, declara Fomenko, en el fundamento de la datación radiocarbónica yace de forma implícita el error de la cronología scaligeriana de Scaliger 1583. Por separar de ella los fundamentos de la datación radiocarbónica, habrá que apoyarse solo en objetos históricos realmente fechados con seguridad. Pero, como comprendemos, la edad de estos objetos seguros no puede ser mayor de 500 a 600 años, ya que ellos se encuentran en el intervalo comprendido desde nuestro tiempo hasta el siglo XIV después de Cristo. De este modo, todo el trabajo de calibración del método radiocarbónico debe de hacerse de nuevo, y no está claro de antemano a qué resultados llegarán los físicos. De este modo, desmontamos la validez científica del método del carbono 14 por una doble vía. A. La del mapa cronológico oficial, que es erróneo, y B.
la del método en sí, que ya contiene, como hemos dicho anteriormente, bastantes errores. Habría que añadir igualmente de Fomenko los siguientes apartados. 1. El método radiocarbónico en su estado actual tiene una precisión de más o menos de 1000 a 2000 años para muestras de la que la edad se estima en no más de 1000 años. Por lo tanto, el método es de momento inútil para la datación de muestras históricas de 2000 años o menos de edad. Es decir, de momento el método puede decir poco sobre la cronología de los sucesos de los últimos 2 milenios. 2. El método radiocarbónico necesita como mínimo de una nueva graduación, sin apoyarse en la cronología scaligeriana. 3. Otros métodos físicos de datación son aún más groseros y consiguientemente de momento no pueden decir nada sobre la datación de objetos de 2000 años o menos de edad. 4. Los métodos arqueológicos propiamente dichos, sin apoyarse en la cronología de las fuentes escritas, no proporcionan fechas absolutas y solo en casos raros pueden determinar la cronología relativa de algunos hallazgos. 5. La cronología scaligeriana se ha introducido de forma explícita o implícita en la graduación de las escalas de los métodos arqueológicos e incluso de los métodos físicos, incluyendo el método radiocarbónico. Esto pone más aún en duda la aplicabilidad del método en su forma actual para la datación de objetos históricos. Y 6. Como admiten algunos arqueólogos, se tiene la costumbre muy defectuosa de informar de antemano a los laboratorios físicos que datan las muestras mediante el método radiocarbónico de la edad aproximada de los hallazgos. Por estas razones, sobre la base del análisis riguroso y con el contraste de diferentes pruebas, evidencias y contextualizaciones para reconstruir la historia, conviene poner en duda todo el constructo histórico hasta el instante en que se consolida la historia oficial, es decir, en los siglos XVIII y XIX. Pero para terminar de entender qué hay detrás, es necesario antes ampliar el espacio de la crítica y trasladar la cuestión cronológica al terreno de la duda científica. Y tal vez, hechas las debidas reflexiones, se podrá reanudar la opinión de Solomon Zeitlin 1956, cuando afirmó que los manuscritos de Qumrán encontrados en el Mar Muerto en 1945 eran de la Edad Media y estaban influenciados por el judaísmo caraíta. Según esta investigación, que tiene razón, pese a los estudios elaborados con el método del carbono 14 que indican que son contemporáneos a la época en que vivió Jesús, los textos deben entenderse en la Edad Media y también el nacimiento del cristianismo proveniente de la tradición hebrea y romana.